Muy buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Rafael Nieves Seize, presidente del movimiento. Ayer se cumplieron 70 años del grito de Jayuya. La insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950. La revolución puertorriqueña, la única revolución puertorriqueña de nuestra historia. Mientras el grito de Lares le da mucha promoción, al grito de Jayuya apenas se escucha, apenas la gente lo sabe, y apenas el independentismo, en comparación con el grito de Lares, lo celebra. Normalmente, miles van a Lares a conmemorar esa farsa histórica que nos han metido por ojo, boca y nariz, y lo siguen haciendo en la escuela. Sin embargo, el grito de Jayuya, que fue en 1950, apenas se menciona. Los puertorriqueños casi nadie sabe qué sucedió. Y el independentismo, si van 200 personas, es mucho. Sin embargo, en septiembre van miles. ¿Por qué? Porque es un independentismo cobarde. Salvo excepciones, ¿no? Es un independentismo cobarde. El independentismo, con la misma ayuda del sistema, utiliza el grito de Lares como válvula de escape. Claro, España lamentablemente ya no está aquí, en términos soberanos, porque en términos humanos estamos nosotros, que somos los españoles puertorriqueños, y no importa que haya habido un cambio de soberanía, lo seguimos siendo. Voy a hacer una comparación del grito de Lares con el grito de Jayuya en términos de los lugares donde se peleó. A diferencia del grito de Lares, que un grupo de rebeldes liderado por un venezolano, Manuel Rojas, siendo cómplice de una conspiración extranjera, declararon la república el 23 de septiembre. Al otro día, como ya todos sabemos, en San Sebastián los derrotamos. Y luego salieron huyendo hacia distintos lugares de Puerto Rico. Porque ni tan siquiera en Lares los apoyaban. Como dije el mes pasado. Pelearon en Lares, en San Sebastián, y luego se fueron a correr. Tan pronto los puertorriqueños le dijimos no a la independencia de España. Y sí a la provincia. Porque estamos orgullosos. Los puertorriqueños de 1868 estaban orgullosos de ser españoles. Sin embargo, el 30 de octubre de 1950, con intención de denunciar lo que iba a suceder, que era la creación del Estado Libre Asociado, don Pedro Albizu Campos, puertorriqueño, hijo de padre español, un vasco, lideró esa insurrección, que querían desenmascarar, como decía don Pedro Albizu Campos, que la ley Jones de 1917 se mantenía intacta en cuanto a la soberanía se refiere. Que el Estado Libre Asociado era una farsa.
Los nacionalistas liberaron el pueblo de Jayuya y proclamaron la república. Izaron la bandera monoestrellada y la proclamaron. Hubo batalla en Utuado y en Utuado sucedió una masacre. Luego que los nacionalistas se quedaron sin balas. Pero estos eran de los nacionalistas buenos, ¿no? Luego que los nacionalistas se quedaron sin balas, fueron apresados y luego de haber sido apresados los masacraron, los mataron. ¿Y quiénes lo hicieron? No lo hicieron los españoles de la península. Lo hicieron los mismos puertorriqueños que trabajaron a favor del gobierno colonial, porque recuerden que esto fue en 1950. Y los masacraron. Y nadie dice nada. Lo mencionan por encimita y ahí quedó. Se peleó en Mayagüez. Se peleó en Ponce, en Peñuelas, en Arecibo, en Naranjito, en la fortaleza en San Juan, que intentaron entrar y tomarla, aprovechando que estaba el gobernador de entonces, Luis Muñoz Marín. Y también pelearon en Santurce y en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Griselio Torresola y Oscar Collazo entraron a la Casa Blair, que era la residencia temporera del presidente Truman, ya que la Casa Blanca estaba en remodelación. Griselio murió en el intento, recibió un tiro en la cabeza y Oscar recibió un tiro en el pecho, pero sobrevivió. Uno de los guardias murió, de los guardias estadounidenses. Al grito de Lares lo enseñan como si fuera una gran proeza, algo que no lo fue. Nos enseñan a pensar que la mayoría de los puertorriqueños apoyaban al grito de Lares, cuando ni los lareños lo hicieron, ni los lareños lo apoyaron. Pero es el grito de Lares, los patriotas, pero que fue con España. Sin embargo, el grito de Jayuya, usted ve los documentales y dicen: las fuerzas de ley y orden derrotaron a los rebeldes. Las fuerzas de ley y orden. Porque en este caso ponen al gobierno insular como el bueno y a los nacionalistas como los malos. Y digo que estos nacionalistas eran buenos comparándolos con el nacionalismo regional que existe en España, ¿no? De los vascos y de los catalanes. Eso no sirve. El nacionalismo de aquí era para proteger nuestra cultura, proteger nuestra hispanidad, porque don Pedro Albizu Campos era hispanista. Y en Puerto Rico todavía, en 1950, los independentistas eran mayoría. El resto del independentismo, o sea, el PIB y los independentistas que militaron en el Partido Popular, porque el Partido Popular comenzó como un partido independentista, dejaron a los nacionalistas solos. Sin embargo, las batallas duraron hasta el 2 de noviembre, del 30 de octubre al 2 de noviembre. El pueblo de Utuado que mencioné ahorita fue bombardeado por la aviación con bala calibre 50. Tuvieron que bombardear o disparar con ese calibre grande.
a don Pedro Albizu Campos, mientras a Betance le rindieron honores en 1920, cuando lo trajeron los restos de él. Y la infantería estadounidense le rindió honores a Betances. ¿Por qué? Porque Betances le hizo el trabajo sucio en 1898. Y antes, desde antes. Le rindieron honores al que los convenció, porque ya gana tenían, al que los convenció de que invadieran Puerto Rico. Que nos separaran de España, no importa lo que sucediera, con tal de tener la esperanza de lograr su ideal. O inclusive, y esto a los independentistas no les gusta, peor aún, cuando él le escribió a Hanna que si no podía lograr lo que quería, la independencia, que prefería que Puerto Rico fuera un estado de la Unión. A que fuera provincia de España. Porque ya en 1897, con la Carta Autonómica, ya Puerto Rico se había autodeterminado. Y todos, prácticamente todos, excepto el derecho a portar armas, prácticamente el 90% de lo que ellos exigían en 1868 ya se había cumplido. No había necesidad de tener un comité revolucionario junto a los cubanos en Nueva York. No había esa necesidad. Y eso al independentismo no le gusta que se sepa. Que Betances fue ciudadano americano. Tanto que ellos critican esa ciudadanía. Y el padre de la patria, como ellos lo llaman, fue ciudadano del país que ellos llaman Yankees. Del país que ellos llaman Yankees. Al contrario, la revolución de 1950 o insurrección le llaman la revuelta. La revuelta. Despectivamente. Al grito del área le llaman revolución cuando éramos provincia de España. Sin embargo, en 1950, que éramos colonia de Estados Unidos o un territorio no incorporado, que es lo mismo, un territorio que no está incorporado a la nación o no tiene soberanía, pues es una colonia. Sin embargo, a don Pedro Albizu Campos lo acusaron y a los nacionalistas de terroristas, subversivos, gente violenta, cuando en realidad ellos sí lucharon por la libertad de Puerto Rico. Porque recuerden que Puerto Rico no tenía todavía el espejismo llamado Estado Libre Asociado. Es para que vean que el que gana escribe la historia y el que controla la mantiene. Sin embargo, en el 2012, el pueblo de Puerto Rico le dio la razón. El 99% de ellos sin saberlo, a don Pedro Albizu Campos, cuando rechazó el estatus actual en el plebiscito del 2012. Lo que los nacionalistas y don Pedro Albizu Campos hicieron por las armas en 1950, el pueblo de Puerto Rico lo hizo democráticamente en el 2012. ¿Qué fue? Rechazar el estatus actual. Porque el estatus de Puerto Rico no ha cambiado en 122 años. A don Pedro Albizu Campos lo acusaron hasta de que estaba loco y que tenía delirium tremens.
que estaba delirando. Sin embargo, todo lo que él dijo en 1950, los mismos estadistas, los anexionistas, le dieron la razón cuando en la década del 80 comenzaron a llamar al territorio, que así era que le decían antes, colonia. Los anexionistas, los estadistas, comenzaron a llamarlo colonia. Y repito, en el 2012 el 54% rechazó el estatus actual democráticamente en las urnas y fuimos ignorados por el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. Y el que estaba era Obama y de vicepresidente Joe Biden, que está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata en las elecciones del 3 de noviembre. Para que vean cómo juegan con nosotros. Cómo manipulan la historia en la escuela. ¿Por qué el grito del Are es bueno? ¿Y por qué la insurrección nacionalista o el grito de Jayuya es malo? Y yo le digo a los independentistas, a los amigos independentistas, si usted es independentista con los Estados Unidos, no tiene que ser independentista con España. Eran situaciones distintas. Situaciones distintas. Que usted sea independentista ahora mismo no quiere decir que usted tenga que ser independentista en relación con España. Porque nosotros éramos provincia de España desde 1809. Y en 1950 el Estado, lo que se conoce como Estado Libre Asociado, no existía. El nombre jurídico no existía. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La manipulación que hemos sido sometidos en los últimos 122 años en la escuela causó el efecto que ellos esperaban, que era controlar a los puertorriqueños. Un pueblo con una amnesia colectiva, porque los puertorriqueños somos un pueblo con amnesia colectiva, no sabemos nuestro pasado. No sabemos nuestro pasado, pero aquí está el movimiento de reunificación con España para rescatar nuestra historia. Estamos haciendo la comparación entre ambos gritos para que el pueblo sepa cómo se le manipula, para que entiendan lo que sucede con el sistema de educación en Puerto Rico. Mientras a los rebeldes de Lares, apenas 3 meses después, en diciembre de 1868 y enero de 1869, ya prácticamente los habían liberado. Los nacionalistas en 1950 cumplieron cárcel. Oscar Collazo y Griselio Torresola. Bueno, Griselio murió, pero Oscar Collazo estuvo preso hasta 1979. Toñito Cruz Colón, que peleó en Puerto Rico, estuvo preso hasta 1972, 22 años. Condenas de cárceles mucho más largas que la que España le dio a los rebeldes de Lares. Sin embargo, los españoles, según nos enseñan en la escuela, eran malos, pero los soltaron en unos meses. Y los estadounidenses, que el gobierno es el bueno, ¿verdad? Estuvieron años, décadas. Y eso está en los libros de historia.
que no enseñan en la escuela. Lean Insurrección Nacionalista, de Miñi Seijo Bruno. Tremendo libro. Que habla de la insurrección nacionalista. Así es que han causado esta confusión, esta falta de identidad de pueblo. Porque la identidad de puertorriqueño es ser español. Es ser español. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y no quieren que la sepamos. El que tenga duda, lea, busque de lo que yo he dicho aquí. Búsquelo. Y encontrará la verdad. Pero en la escuela no lo va a aprender. En el libro Conociendo a Boriquén no lo va a aprender. En los libros de pseudo historiadores que fueron cómplices y son cómplices de la desinformación, de la tergiversación histórica, de la leyenda negra. Esos son los libros que enseñan en la escuela. El sistema de americanización que fue impuesto en 1899 sigue vigente. Lo que pasa es que ahora es en español, desde 1949. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y los puertorriqueños tenemos derecho a saber la verdad. Tenemos derecho a saber nuestra verdadera historia. Tenemos derecho a volver a casa, a reunificarnos con nuestra madre patria España. Porque los puertorriqueños somos un pueblo español más. Como el canario, como el asturiano, como el castellano, como todos los pueblos españoles. Que hacen que España sea grande. Porque lo que España hizo en América, ningún otro pueblo lo hizo. Ningún otro pueblo europeo. España integró a los indígenas mientras los anglosajones y los franceses los excluían y los mandaban a los campos de concentración o cometían genocidio. Inclusive hasta 1890. Los indios Sioux, que fueron los últimos que sufrieron la carnicería anglosajona. En 1890, casi siglo XX. Esa es la diferencia entre España y las demás potencias europeas que llegaron a lo que son las Américas. ¿Por qué no cambiaron la historia? Para controlarnos. Un pueblo que no conoce su historia repite los errores del pasado. Y eso es lo que nos han enseñado a hacer. Pregúntense, ¿por qué Puerto Rico? ¿Por qué los puertorriqueños no apoyaron el grito de Lares? ¿Por qué los puertorriqueños no quisieron, en su gran mayoría, independizarse de España? Nosotros lo que pedimos fue una autonomía y España la concedió. Una autonomía que no tenemos hoy. Una igualdad política que teníamos con España en el siglo XIX que no tenemos hoy. Sin embargo, nos enseñan que España es mala,
Y los Estados Unidos son los buenos. Y esto no es cuestión de ser el antiamericano. Esto es cuestión de que se sepa la verdadera historia, la verdad. Porque el MRE no es antiamericano, no es antiestadounidense. Pero el pueblo de Puerto Rico tiene que saber la verdad. Y no descansaré hasta que todos los puertorriqueños sepan su verdadera historia y que nosotros somos españoles. Y defendimos a España desde 1595 con el intento de invasión inglesa hasta la batalla de Asomante en 1898, que mientras España fue obligada a rendirse con la amenaza de perder Canarias también y que le bombardearan Cádiz y otros lugares más. Mientras sucedió eso, nosotros estábamos ganando la última batalla de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, con orgullo y con amor a la madre patria. Y esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia, nuestra verdadera historia. Esa parte de la historia hay que enseñarla con profundidad en las escuelas. Y yo les exhorto y les pido a los profesores, a los maestros, maestras, enseñen la verdadera historia como fue. Enseñen la verdadera historia como fue. Porque a muchos le queda grande el título de historiador. La revolución del 30 de octubre de 1950 fue la primera y única revolución puertorriqueña, totalmente puertorriqueña, desde sus líderes hasta los cadetes. En la escuela se menciona mucho a Mariano Bracetti, porque hizo la bandera de Lares, supuestamente, para mí que lo hizo después. Y Mariano Bracetti, yo nunca he escuchado ni he leído que haya peleado. Lo único que he leído es que hizo la bandera. Sin embargo, Blanca Canales, en la Revolución de 50, ella fue la que proclamó la República en Jayuya. Muy distinto a solo supuestamente haber hecho una bandera que ni el Lares usó, posiblemente. Puertorriqueños, no se dejen confundir. No se dejen confundir. Y como yo he dicho antes, digo ahora y lo repetiré en el futuro. ¿Usted no me cree? Investigue. Lea. Y si es cierto lo que digo, que lo es, únase al MRE. Apoye la reunificación. Porque 1 millón de españoles puertorriqueños fueron separados en contra de su voluntad en 1898. Aquí en Puerto Rico nadie pidió que nos invadieran. Y hay que darle a don Pedro Albizu Campos el lugar que se merece en la historia, con un análisis objetivo. Porque yo le digo a los independentistas que el que debe ser el verdadero padre de la patria, para ustedes debe ser él. Pero ustedes se esconden en el grito de Lares, porque no se atreven a ir a Jayuya, porque España no está aquí y Estados Unidos sí. Ustedes se llaman independentistas, denle el valor al grito de Jayuya, el valor que se merece. Mucho más grande que la farsa del grito de Lares. Bueno, hoy estamos a 31 de octubre. El próximo martes, 3 de noviembre,
Los reunificacionistas tenemos un deber histórico. Porque por primera vez vamos a ir a las elecciones generales como reunificacionistas y vamos a votar no a la estadidad, no a la anexión. Yo les voy a leer algunas de esta información, ya yo lo he usado, pero es para recordar cómo, de la misma forma que el Partido Popular Democrático engañó al pueblo diciendo que en 1952 se solucionó el estatus de Puerto Rico, que éramos un Estado libre asociado, y ya todos sabemos que es una mentira. Que somos un territorio no incorporado. Después que por décadas estuvieron diciéndonos que había un pacto bilateral, un pacto, resultó que no lo había. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2016 lo volvió a decir. Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y la soberanía reside en el Congreso. La soberanía la tiene el Congreso. Un Congreso del cual no tenemos ni representantes ni senadores con voz y voto. En el 2020. Cuando con España desde 1869 tuvimos representantes en el Congreso español y senadores con voz y voto. Mientras con España votamos por los partidos de la península, hoy en día en Puerto Rico no podemos votar por los partidos de Estados Unidos en las elecciones generales. De la misma forma que mucha gente critica a otros países, tengan la valentía de criticar la falta de democracia que hay aquí, de este espejismo, de este espejismo. Aquí no han ignorado los plebiscitos. Salió el presidente Trump en una entrevista diciendo que muchos puertorriqueños apoyaban el estatus actual. Y que los puertorriqueños quieren que se quede así. ¡Mentira! Ya el pueblo lo rechazó. Ya el pueblo lo rechazó. Y se empeñan en ignorar los resultados del 2012. Hablan de la segunda pregunta, pero ignoran la primera. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Ya no estamos en el siglo XX, no estamos en el 1950. Ahora no es tan fácil engañar. Ahora hacer es engañar al que quiere o el que no lee, ni investiga. El 18 de octubre de 2020 fue publicado en el Nuevo Día y leo: The Wall Street Journal editorializa en contra de la estadidad para Puerto Rico. Advierte que sería un error que Estados Unidos admita una jurisdicción con un movimiento secesionista como parte de un esfuerzo demócrata para aumentar su representación en el Senado. El Wall Street Journal, que es de lo más que se leen en los Estados Unidos, no quiere la estadidad para Puerto Rico. El gobierno de los Estados Unidos no quiere la estadidad para Puerto Rico. Y no es porque esté Trump, es porque Obama lo hizo también. Y así los presidentes anteriores, en los plebiscitos del 1993, 1967. Aquí la mentira, la falta de democracia. Porque la democracia no puede ser cuando me conviene.
La democracia debe ser siempre, cuando hay un evento electoral. Y los Estados Unidos están fallando en eso. Están fallando en eso. Ok, voy a leer ahora, de la misma forma que el Partido Popular Democrático engañó por décadas a los populares. El PNP también lo ha hecho con los estadistas. Este artículo fue publicado el 13 de febrero de 2019. El Nuevo Día. Leo. La comisionada residente Jennifer González dijo, es el paso previo a la estadidad. ¿Qué es el paso previo a la estadidad? Escuchen, la comisionada residente apoya esfuerzos para promover la incorporación de Puerto Rico como territorio. La incorporación. Luego, en otro artículo, dijo, esta es la transición automática, eso es mentira, a convertirse en un estado, porque entonces nos aplicaría toda la Constitución federal y todas las leyes federales que hoy no nos aplican, dijo González Colón a preguntas de la prensa. Don Luis Aferré, que se le conoce como el padre de la estadidad, él fue el primer gran líder estadista de la última mitad del siglo XX y líder del PNP. Él nunca quiso el territorio incorporado. Él decía que debíamos ir hacia la estadidad. Una transición rápida. Sin embargo, después que él falleció, después que él murió, en el 2019, y leo, 20 de septiembre de 2019, Diario Metro, la comisionada residente Jennifer González Colón reveló el viernes que el directorio del Partido Nuevo Progresista PNP aprobó de manera unánime, un nuevo intento por conseguir la estadidad para Puerto Rico, en esta ocasión a través del territorio incorporado. Y yo lo vengo diciendo hace años. Y ahora repito lo que dije ahorita. Esta es la transición automática a convertirse en un estado, porque entonces nos aplicaría toda la Constitución federal y todas las leyes federales que hoy no nos aplican. Dijo González Colón a preguntas. Si es transición automática, ¿por qué Washington DC, la capital, lleva 218 años como territorio incorporado? Y allí la estadidad ganó con 90%. Con 90%. Sigo leyendo. Explicó Jennifer González. Durante la sesión del directorio del PNP se aprobó una aprobación. Eso lo escribió la prensa. Se aprobó una aprobación. Dios mío. Por unanimidad del territorio incorporado, que según explicó, es una postura que ideológicamente es la transición hacia la estadidad. El territorio incorporado, sí, nos acerca a la estadidad, pero no la garantiza. Porque seas territorio incorporado no quiere decir que vas a obtener la estadidad. Lo que sí es que si nos incorporan como territorio, después no podemos salir. No hay que llegar a ser estado para eso, es que nos incorporen. Porque si nos incorporan, aunque no seríamos un estado, seremos parte de Estados Unidos. No como hoy en día que somos un territorio no incorporado. Un territorio no incorporado es que no está destinado a ser estado.
Y eso es lo que el liderato del PNP no le dice a sus seguidores. Engañados por décadas también. Jennifer González explicó: nosotros hoy, y esto escuchen bien, esto lo dijo ella, no lo digo yo, estoy leyendo. González Colón explicó que nosotros hoy somos un territorio no incorporado, lo que significa es que desde los casos insulares se decidió que Puerto Rico es un territorio no incorporado y por lo tanto el Congreso de los Estados Unidos puede hacer con nosotros los que le dé la gana. Lo dijo Jennifer González. Que el Congreso puede hacer con nosotros los que nos dé la gana. Que les dé la gana. Y eso es lo que hacen. Por eso nos impusieron la Junta de Control Fiscal. Porque yo no estoy en contra de que se audite la deuda, pero yo entiendo que nosotros, los puertorriqueños, debimos escoger esa junta. Personas que no fueran políticos, pero que el pueblo votara por ella. No una imposición por el Congreso, como hicieron. Y eso se llama dictadura federal. Y hoy en día, muchos de los que apoyaron la Junta cuando comenzó, se han dado cuenta que la Junta no vino a acabar con la corrupción. La Junta lo que vino fue a cobrar. Punto. A cobrar. Y se están pareciendo bastante a la legislatura con muchos contratitos. Eso es lo que... Esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad de los puertorriqueños. Y todavía los catalanes dicen que España, los separatistas dicen que España los trata mal. Ustedes no saben lo que dicen. Váyanse para Francia, con los catalanes de Francia, con los catalanes franceses, y atrévanse a hacer una marcha por independencia. A ver si no lo van a saltar a macanazo. Porque en Francia, eso de independencia, eso no existe. Solo en Córcega. Pero Córcega está aparte. Me refiero a la Francia. Al país continental. No a la isla. Ok, voy a leer lo que dice la papeleta del referéndum, o el mal llamado plebiscito, porque para mí plebiscito es de las 3 fórmulas de estatus, o las 4, no un sí o un no, pero le llaman plebiscito. Leo: ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado? Repito, la pregunta del referéndum dice: ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado? Usted vota, si es estadista, vota lo que vaya a votar y nosotros votaremos que no. Hay un círculo, porque la papeleta dice no y sí. El círculo es el no y el triángulo es el sí. Todos los reunificacionistas debemos votar que no. Todos los que no creamos en la estadidad, todos los que creamos en la puertorriqueñidad, debemos votar que no a la estadidad. Porque si no, aquí el peligro no es que nos den estadidad, porque eso no va a suceder. Aquí el peligro es que nos incorporen como territorio. Y eso es lo que ustedes deben entender. Si nos incorporan como territorio, no podemos salir. Miren Hawái, los hawaianos cómo están. Bueno, la mayoría de los hawaianos étnicos son independentistas, pero son el 6% de la población. Y después que tú entras a la Unión, no puedes salir. En Estados Unidos hubo una guerra civil por eso. Hubo una guerra civil. Murieron más de 500,000 de estadounidenses y confederados. Es para que vean en la papeleta la mentira, el engaño. Ellos saben que Puerto Rico inmediatamente no va a ser admitido a la Unión. Ni inmediatamente ni después.
Y ya Jennifer González admitió que ellos están buscando el territorio incorporado. Pero eso no lo dicen en la campaña. Vamos a votar sí para que nos den el territorio incorporado. Y luego, cuando, como dicen, cuando colombas el dedo, que nos den estabilidad. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y esa es la trampa de este referéndum. Por eso es que tenemos que votar no. Por eso es que tenemos que votar no a la estabilidad. Y repito, si gana el sí y nos incorporan como territorio, en un futuro no va a haber reunificación. Se acabó. Ni reunificación ni ninguna de las otras fórmulas que aspiran puertorriqueños. Y esas personas que creen que debe haber una asamblea constitucional de estatus, yo les digo, si nos incorporan como territorio, no va a haber asamblea constitucional tampoco. A todos los que creen en la asamblea constitucional de estatus, si quieren que se mantenga viva la posibilidad de que suceda, tienen que votar que no. Y no le hagan caso a esas encuestas que dicen que sí está ganando. No hagan caso a esas encuestas. Si todos los que creemos que Puerto Rico no debe ser un estado de la Unión, votamos por el no, ganamos. Yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda. ¿Ustedes no quieren la estadidad? Vamos a derrotarla. El que se abstenga en el referéndum, a esos que creen en la Asamblea Constitucional de Estatus y se abstengan, le están dando, con su abstención, le están dando un voto al sí. Le están dando un voto al sí. ¿Usted no cree que debe haber otro plebiscito? ¿Usted cree en una Asamblea Constitucional? Pues evite que gane la estadidad, vote no a la estadidad. Porque si no, no va a haber Asamblea Constitucional. Yo sé que somos más, y no tengo duda de eso. Pero tenemos que ir unidos y votar por el no. Porque el futuro de Puerto Rico está en juego. Y eso es lo que el PNP no le dice a su gente. ¿Ustedes se creen que va a haber gente buscando en el periódico noticias del 2019? Yo les he puesto a ustedes que más de la mitad de los estadistas no saben que el directorio del PNP aprobó el territorio incorporado. Y no se lo mencionan. Por lo menos hasta esta hora. Hasta hoy no lo han mencionado. Porque los engañan. Entonces cuando no le den estabilidad van a ponerse a jugar con el territorio incorporado. Ah, ya es un paso hacia la estabilidad. Nos la van a dar pronto. Sí, de aquí a 1000 años. Cuando no hablemos español, pues mira, eso nunca sucederá porque nosotros siempre vamos a hablar español. Mientras no seamos un estado de la Unión. En la estabilidad, a la larga, lamentablemente se va a perder como pasó en Nuevo México. Voy a dar un ejemplo. Que en un territorio hispano ya se perdió. Y en Luisiana que se hablaba francés. Y se perdió también, ya ahí casi nadie habla francés. Prácticamente. Y en Hawái, que los hawaianos están tratando de rescatar su idioma. Que solo muy pocos lo hablan. De ese 6%, algunos nada más. Y eso es lo que el liderato estadista no le dice a ustedes. Ahora Joe Biden, hace una semana fue a Florida. Y en Florida viven 1 millón de puertorriqueños. Y dijo que si los puertorriqueños piden la estadidad, que él estaría de acuerdo con eso. Mentira, el hombre lo que está es en campaña. El hombre lo que está es en campaña. Por lo menos Trump no es hipócrita. Él será como será, pero no es hipócrita. Biden fue el vicepresidente de Obama y estuvo 8 años allí. Tuvo 8 años como vicepresidente de Estados Unidos. No hizo nada por la estadidad. No hizo nada. Y tampoco hará nada si ganara la presidencia. Mi gente, no se dejen engañar más.
Puerto Rico es España. Y para los que no lo saben, el jueves los muchachos del MRE pusieron un cruzacalle en un puente de una carretera principal, una carretera bien transitada, que dice: vota no a la estadidad, con la bandera de la provincia, y abajo dice: Puerto Rico es España. MRE. El MRE aportó a la lucha por el no. Miles de puertorriqueños han visto ese cruzacalle, porque luego de que lo pusieron, un tiempo después, una caravana del candidato a alcalde de San Juan por el Partido Nuevo Progresista pasó por allí y la vieron y señalaban. Ya ellos saben que el MRE existe. A esos que piensan que el movimiento de reunificación con España no va a hacer nada, se equivocaron. Ya llevamos 6 años. 6 años de lucha. Y las que sean necesarias para lograr la reunificación con nuestra madre patria. Para lograr la autonomía que todos anhelamos. Para lograr la igualdad política que no tenemos hoy con los Estados Unidos. Porque los puertorriqueños merecemos volver a nuestra casa, donde fuimos aceptados como iguales. España, con sus virtudes y sus defectos, nos aceptó como iguales. Y siempre fuimos leales. Siempre fuimos leales. Y yo no tengo duda que si los reunificacionistas cierran filas con el MRE y a todas esas personas, a todos los reunificacionistas que han pedido y siguen pidiendo que vayamos a elecciones, estamos dispuestos a ir en el 2024. Pero necesitamos de ti. Necesitamos de ustedes, los reunificacionistas. Para el 2022 debemos tener ya comités y personal preparándose para inscribir al MRE y de esa manera participar en las elecciones del 2024. Adelantamos por 4 años, porque nosotros estábamos pensando para el 2028. Pero yo los escucho a ustedes. Ustedes quieren ir a elecciones, vamos a elecciones, pero necesitamos de ustedes. El MRE necesita de ustedes para inscribir el movimiento en el 2000, para las elecciones de 2024. Y nuestra meta es sencilla: quedar inscritos. De esa manera, los medios de comunicación van a tener que cubrirnos. De esa manera, la reunificación aparecerá en la papeleta de un futuro plebiscito. Es por eso que es muy importante que cerremos filas y estemos todos unidos. No permitan lo que le pasó al independentismo en Puerto Rico, que los dividieron en muchos grupos y fracasaron. El MRE es un movimiento descolonizador. El MRE es un movimiento serio. El MRE es el movimiento que llevará a Puerto Rico a su definición de estatus. Cuando nos convirtamos en la 18ª comunidad autónoma del Reino de España. Recuerden que MRE al día son los últimos sábados de cada mes, de 10 a 11 de la mañana. Y no olviden, este martes, todos los reunificacionistas, votar no a la estadidad.
No podemos permitir que nos incorporen como territorio y que nuestro sueño desaparezca. Es muy importante votar no a la estadidad. Vota no debajo del círculo. ¡Viva España! Volveremos a casa.